invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 9 de la mañana, 6 minutos, 9 de la mañana, 6 minutos. Aquí estamos en el informativo del Eje Cafetero, a través de la emisora Que Buena 92.1 FM, a través del canal de televisión online Risaralda TV. Estamos en redes sociales para Colombia y el mundo. El teléfono para que nos llamen 606-342-1050. Está la línea de WhatsApp para que envíen audios y mensajes al 328-28-1752, 328-28-1752. A esta hora, la invitada al informativo del Eje Cafetero, la doctora Carolina Giraldo Botero. Ella es historiadora y politóloga, representante a la Cámara por Risaralda por el partido Alianza Verde. Doctora Carolina, bienvenida, buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia. Está pues por estos días en Pereira, viajando Pereira, Bogotá, visitando diferentes regiones, me imagino. Así es. Pereira, Bogotá sobre todo. Mucha tarea. No, me refiero a regiones del departamento. Sí, también, claro. Ajá. Exactamente. Bueno, pues un placer tenerla aquí con nosotros a esta hora de la mañana, cuando ya son las 9 de la mañana, 6 minutos, doctor Germán, nuestra invitada. Sí, le doy los muy buenos días y la bienvenida una vez más acá al informativo del Eje Cafetero, la representante a la Cámara Carolina Giraldo, quien pues se ha venido destacando en su labor en el Congreso de la República, es decir, no se perdieron los boticos de quienes la ayudaron a elegir. Doctora Carolina, buenos días. Buenos días, sí, pues de eso se trata, imagínense, yo que siempre soy la sorpresa electoral, como dicen coloquialmente, el palo de las elecciones. ¿Por qué? Porque cada persona que votó por mí es un voto libre, informado. Hacer esas campañas es más difícil, pero bueno, esperamos estar haciendo un trabajo para representar no solamente a las personas que votaron por mí, sino a todos los risaraldenses y a los colombianos. ¿Cómo ha sido ese trabajo, esa experiencia en la Cámara de Representantes? Es un trabajo complejo. ¿Por qué? Porque Risaralda no es un municipio ni de los más ricos ni de los más pobres. Y por ejemplo, el gobierno nacional tiene una prioridad en esos departamentos que tradicionalmente han sido tan olvidados, donde existe tanta pobreza. El Chocó, el Amazonas. Y sin duda ahí hay una deuda social muy grande en el país. Pero entonces no somos esos, no somos de los que hemos estado más olvidados. Y luego están las grandes ciudades que dicen, aquí como vive tanta gente necesitamos que lleguen muchos recursos y tenemos muchas problemáticas. Nosotros somos Pereira, el área metropolitana, una ciudad intermedia, un departamento que tiene unos ingresos medios y quedamos como en el limbo, como ni aquí ni allá. Y precisamente por eso, muchas veces mi tarea ha sido poderle decir al gobierno nacional, ojo, que puede que en unos indicadores sí estemos relativamente bien, pero hay unos temas puntuales en los que deberíamos pararle bolas a Risaralda y no nos pueden olvidar. Bueno, usted pues se ha ganado ese honroso lugar por segundo año consecutivo como la mejor congresista del Eje Cafetero, está entre las 15 mejores representantes a la Cámara del país, de acuerdo pues a un estudio que ha venido realizando de años atrás la firma encuestadora Cifras y Conceptos, con sus líderes de opinión, de los cuales me honro en hacer parte desde hace unos 12 años aproximadamente con César Caballero. Cada año pues participo de esas encuestas como líderes de opinión a nivel nacional. Y ese lugar, pues supongo esa posición la compromete más, porque mire que lo logró hace un año, ahora vuelve a aparecer nuevamente como la mejor representante aquí en todo el Eje Cafetero, una de las mejores en todo el país, y eso se gana con esfuerzo, con dedicación, con entrega, combatiendo la corrupción, presentando iniciativas, siendo propositiva, estudiando, porque es que en el Congreso allí se va a estudiar. Siempre lo he dicho que no hay una mejor universidad en el país que el Congreso de la República. Por allí pasan todos los temas habidos y por haber, y no solamente en una reforma tributaria, sino en tantas iniciativas que se presentan. ¿Cuáles podrían ser esas leyes o proyectos de ley que se han destacado en esto de lo que lleva como representante, doctora Carolina?
Bueno, pues muchas gracias por darme la oportunidad de compartir un poquito de lo que hemos hecho. Primero, pues ya tengo una ley aprobada, la ley Chao Marcas de Gobierno. Sí, hay representantes que pasan años por el Congreso y no logran una ley aprobada, entonces ya tenemos la primera. Tenemos varios proyectos de ley en curso, uno que va para tercer debate, el de huérfanos por feminicidio, pero otros proyectos de ley relacionados con salud pública, con ambiente. Fui la ponente del acuerdo de Escazú también, con temas de equidad de género. Entonces, digamos que esa ha sido, digamos, una parte como la tarea legislativa, pero también los debates de control político. Yo les quiero contar, o sea, yo hago denuncias y pues ahí están mis denuncias públicas, muchas tienen que ver con irregularidades en gestión pública, en la contratación, pero también he sido activa en debates que han tenido que ver con el eje cafetero, como el de los Juegos Nacionales, el de cómo está la situación de los caficultores en nuestra región y en el país. Debates, esta semana tuvimos uno sobre salud mental y en el eje cafetero sí que estamos regular en salud mental. Por no decir mal. Muy mal. Ocupamos los primeros lugares en suicidios e ideación suicida, junto con departamentos de alta población indígena como el Baupeso del Amazonas. Luego, entonces, están Quindío, Caldas, Risaralda. Muy preocupante. Ahí entonces es el eje cafetero. El eje cafetero. Somos un departamento absolutamente hermoso en Risaralda, toda la región del eje cafetero. Decimos que somos el mejor vividero del mundo y para mí lo somos, sí, sin lugar a dudas. Y sin embargo, que los jóvenes sobre todo estén pensando en suicidio es altamente preocupante. Porque si vivimos también por un lado, entonces ¿por qué los jóvenes no están encontrando ese proyecto de vida? Y ahí entonces habría que cruzar con otros temas, microtráfico, sin duda, violencia intrafamiliar, explotación sexual, trata de personas, en donde Risaralda también ocupa un lugar muy alto, tal vez el más alto de manera proporcional en la escala nacional. Entonces trabajamos también haciéndole control político al gobierno nacional, a todos estos temas. Yo fui la presidenta de la Comisión Legal de Equidad de la Mujer, la presidenta de la Comisión de Inteligencia también de la Cámara de Representantes. Hicimos los primeros debates sobre Pegasus, por ejemplo. Hicimos un debate de control político también a la vicepresidenta Francia Márquez en su gestión por el Ministerio de la Igualdad. Tuvimos por primera vez a la fiscal general de la Nación recién electa en el Congreso en una sesión que yo convoqué. Entonces, soy activa también en el control político, además de todo lo legislativo y empujando los proyectos estratégicos de Risaralda, hay unos más fáciles que otros. Hablemos de esos proyectos estratégicos. Claro que sí, entonces todo el tiempo le estamos haciendo seguimiento, por ejemplo, al hospital de alta complejidad. Ahí se destrabó una plata, luego hay que conseguir más plata, entonces ahí va ese proyecto. Luego, por ejemplo, tenemos otros muy del corazón como el archivo museo. Estamos haciendo unas gestiones para ver si finalmente podemos ayudar a destrabar para tener un lote, un lugar apropiado para que pueda llegar a hacerse realidad ese archivo museo. Todo el tiempo le estamos haciendo también seguimiento a la PETAR. Yo creo que esa plata pues va a salir con vigencias futuras y eso fue una tarea que hicimos con el bloque parlamentario. Tampoco puedo decir que yo sola, no, muchas de estas cosas tienen que ser en conjunto porque la verdad es que somos poquitos los representantes de Risaralda y necesitamos actuar muy en conjunto para estos temas, así tengamos increíbles diferencias en otros temas, como de hecho pues yo las tengo con varios de ellos. Pero también le estamos poniendo mucho el ojo, por ejemplo, a IP Conexión Centro, qué va a pasar ahí con esa concesión, qué está pasando con la concesión del alumbrado de Pereira, algo que se aprobó en hace pocos días. Entonces, a uno le toca en el Congreso ser desde senadora, representante, diputada, concejal de todo. Y edil, porque también entonces que
que tumbaron el árbol de la esquina. ¿Qué pasó, Carolina? Y ahí estamos también averiguando y haciendo las gestiones para que las talas de los árboles no sé si no se tienen que dar, para que a las mujeres, que muchas veces recibimos también muchas quejas de violencia hacia las mujeres, entonces cómo actuar para mejorar esa ruta de atención para las mujeres. Entonces son muchas las tareas que se hacen. ¿Cómo va la idea que planteábamos la vez pasada en la última entrevista sobre el Parque San Mateo? Bueno, De no claudicar en esa lucha, sino seguirla dando, y a través de un proyecto de ley. pues estamos de hecho en el proyecto de ley de los 160 años de Pereira está incluido, entonces pues digamos que ahí tenemos como una vía legislativa. Como una esperanza, sí, y también esperando como que la alcaldía y que la ciudadanía también diga, bueno, estamos listos para que se abran espacios ciudadanos adentro del Batallón San Mateo, para que podamos coexistir. Y coexistir significa que los senderos tan bonitos que tienen, pues no solamente los conozcan los oficiales o quienes tienen la oportunidad de visitarlos, sino toda la ciudadanía pereirana, así como las canchas deportivas que también tienen allá y que puedan ser de uso más público. Son unas instalaciones que realmente deberían ser mucho más democráticas, y yo creo que eso que debería también estar en el concepto del gobierno nacional, pues hay que atravesarlo, llegar y llevarlo acá. Miremos la COP16 que tuvimos hace unos días sobre biodiversidad, y había toda una senda de pensamientos sobre ciudades verdes y sobre corredores biológicos, y precisamente el proyecto de San Mateo se integra en esos conceptos, porque la gente no sabe, pero es un corredor biológico muy importante para nuestra ciudad y de hecho para la región. ¿Cuál es el balance de la COP16? La vimos muy activa participando de ese Congreso Internacional. Yo diría que habría que hacer dos balances. Un balance en términos de cómo le fue al país, a la ciudadanía y a Cali. Y al Valle, sí. Y creo que les fue muy bien. Les fue muy bien, sí. Y en general toda la actividad, el sentimiento como evento de ciudad fue algo realmente extraordinario. Qué alegría haber podido participar de ese momento y lo que significó para poner en la agenda pública la biodiversidad y la conservación de la biodiversidad y de cosas que no hablamos tanto como la genética y la importancia de conservar también la biodiversidad genética y que no se roben, por ejemplo, la genética. Eso es todos esos temas, hablar de esto, tener los foros. Yo me metí a foros relacionados sobre todo con economía, porque claro, el gran reto aquí es esto cómo se va a financiar. Y entonces ahí pasamos al otro balance, que es más bien el balance como político, como foro internacional político. Y ahí pues desafortunadamente no se logró como el gran acuerdo que se habría tenido que lograr. Eso pues que genera como un sinsabor, porque aunque en la COP pasada hubo avances significativos, pues en esta también se quería avanzar más. Entonces, por ese lado, creo que sí, pues fue como el sinsabor. A mí sí me hubiera gustado que hubiéramos logrado ese gran acuerdo mundial y que además Colombia hubiera sido de verdad protagonista en este acuerdo de la biodiversidad, porque es que somos un país estratégico para la biodiversidad, más allá del gobierno de turno. Es que en esto Colombia sí necesita jugar un rol preponderante a nivel internacional. Colombia condensa la mayor parte de la población forestal del mundo, ha estado siempre en un sitial muy importante, ¿no? Sí. Doctora Carolina, quisiera también preguntarle por el gobierno Petro. ¿Cómo califica hasta el momento ese gobierno? ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo que ha visto allí desde el Congreso? Bueno, entre las cosas positivas, para empezar por las positivas, yo diría que, por ejemplo, esto en la política ambiental, uno sí ve que la política hay unos esfuerzos. Y voluntad política. Y voluntad política, cosa que antes era realmente escaso. Entonces, por ejemplo, en términos de lo ambiental, me parece que el balance es más positivo que negativo.
De lo negativo, el balance de la paz total es realmente desastroso. Y eso pues eso impacta la vida de la gente, la seguridad impacta la vida de la gente. Entonces, por un lado, el balance de la paz total, y por otro lado, algo que a mí me preocupa mucho, de pronto no a todo el mundo, pero a mí me preocupa mucho, el balance sobre las prácticas políticas que siguen siendo desdeñables. La corrupción. La corrupción y el clientelismo. ¿Sí? Rapante Las dos en este cosas. gobierno. Sobre todo porque es un gobierno en el que creíamos que esto no iba a pasar, porque con los anteriores sabíamos que iba a pasar. Claro, pero fue lo que prometió Petro y fue lo que él Sí. defendió en el Congreso, atacó la corrupción. ¿A cuántos hizo meter a la cárcel precisamente Así por ese es. tema? Entonces, cuando tenemos estos escándalos sobre gestión del riesgo, pero también lo de estas platas que pudieron haber campaña. circulado en el Congreso con el congresista Calle o el congresista Name, realmente eso deja un sinsabor extremo para quienes como yo desde una posición de independencia creemos que el país sí necesita tener transformaciones más hacia la equidad, más hacia la sostenibilidad, pero sobre todo cambiar esas prácticas políticas y tener una conversación clara sobre la ética en Colombia. Y creo que esa conversación nadie la está teniendo en este momento y es fundamental. A los 10 meses, 8 días de gobierno de Juan Diego Patiño como gobernador del departamento, ¿cuál es su calificación? Y quisiera preguntarle también por el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar. Bueno, yo veo a Juan Diego Patiño muy interesado en temas relacionados, por ejemplo, con los cafés especiales, Con el sector agropecuario. el sector agropecuario, y me parece muy interesante. Esa parte me parece interesante. ¿Por qué? Porque los campesinos de Risaralda, que han sido tradicionalmente minifundistas, es decir, las propiedades son pequeñas o son medianas, pues están vendiendo la tierra. ¿Y por qué están vendiendo la tierra? Porque realmente el campo no está dando. Entonces, ¿cómo hacer para que el campo logre ser productivo? Y creo que poner ahí el énfasis es supremamente importante. Yo no quisiera ver en una década que todo lo que fue paisaje cultural cafetero se convierta en paisaje aguacatero, precisamente porque son estas grandes empresas las que tienen la posibilidad de hacerse a las pequeñas tierras de los campesinos, bien sea comprándolas o bien sea alquilándolas. Y lo están haciendo. Y eso es justamente lo que está pasando. Y entonces el pequeño campesino que con mucho trabajo está tratando de sembrar limones o café o cebolla, pues resulta que no necesita más costos de producción, necesita es ver cómo sacar adelante esa finca, porque si no saben qué va a pasar, la va a vender. Entonces, lo primero es cómo hacemos para tener políticas para retención de la tierra de los campesinos. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo para darle tierra a personas campesinas, digamos nuevos campesinos o un campesinado que hubiera perdido su tierra y que con esta reforma agraria, digamos en lo que viene, digamos, del acuerdo de paz, pudiera recuperar la tierra. Eso es importante. Pero también es importante que los campesinos que hoy están ya tratando de salir adelante con su tierra puedan salir adelante. Y eso no se hace con mayores costos de producción, sino con otro tipo de políticas. ¿Qué no le gusta del gobernador Juan Diego Patiño? ¿Qué siente que no va por buen camino? De Juan Diego Patiño, yo quisiera que, por ejemplo, se le pudiera dar más énfasis a los temas de las mujeres risaraldenses. Y Creo la que hay- gobernación tiene una secretaría, pues tiene una oficina de la mujer. Pero Pero son existe oficinas muy limitadas, con muy pocos recursos, con muy pocos programas. con muy pocos recursos, en fin, pero sí me gustaría que se pudiera dar más énfasis. Mire, yo que ahora pues estoy trabajando, por ejemplo, para erradicar la mutilación genital femenina. Qué bueno se da, por ejemplo, mucho en el sector, en el tema indígena se da mucho ese tema, ¿no? en el sector indígena, en nuestros municipios, en Pueblo Rico, en sí. Mistrató, en Quinchía, en Guática. Y entonces, por ejemplo,
Hay un proyecto de ley para eso, ¿no? Tengo un proyecto de ley para eso que construimos con las mujeres en Vera. Y qué bueno que el gobernador dijera, aquí mi legado va a ser ayudar a que esto se acabe. Sería un legado para el mundo, porque Colombia es el único país del continente donde todavía existe la mutilación genital femenina, imagínense. Increíble eso. Entonces, pues yo Pero estoy cierto. metida en esa causa, pero pues si el gobernador se metiera más a fondo, seguramente la El sacaríamos alcalde Mauricio mejor Salazar, adelante. ¿cómo va? ¿Qué ve de positivo y qué ve de negativo? El alcalde hace una extraordinaria tarea en las redes sociales. Yo creo que en eso es un alcalde que comunica y que está en ese sentido en contacto con la ciudadanía. Eso es absolutamente innegable. Me preocupa lo que ahora puede estar pasando con el alumbrado público. Yo creo que concesionar el alumbrado público de Pereira es un paso que había que analizar mejor, y entonces se dice, pero se hizo un estudio técnico. No, pues hemos tenido 3 estudios técnicos y para un estudio el otro. Cada estudio ha costado más de 500 millones de pesos. Cada uno dice una cosa distinta, pero además ni siquiera concluye de manera clara por qué debe ser un modelo de concesión. Doctora Carolina, en esos temas de concesiones de alumbrado público siempre han habido negocios muy oscuros. Eso hay que decirlo claramente en muchas regiones del país. Porque son concesiones que se entregan a 25, 30 años o más, donde hay mucho dinero de por medio. El Consejo lo autorizó para contratar. El Consejo lo autorizó para hacer la concesión. Para que se haga el contrato de concesión. Para privatizarla. Cuando lo podría hacer la empresa directamente de Pereira, como está en este momento. Exactamente, se podrían usar unas vigencias futuras. ¿Por qué entregarle a un particular, a un privado, un negocio que puede ser, y las utilidades que ellos ganan, que son muchas, por qué no revertirlas en las obras a las comunidades? Esa es la gran pregunta. Es que usted lo ha dicho. Esto en el país, a mí me ha escrito gente de todo el país. Administrar lo nuestro. Exacto, es un gran fracaso, pero les digo, casi que una obsolescencia programada lo que pasó con el alumbrado público, porque claramente se necesita mejorar el alumbrado público. O sea, la ciudad sí está media luz, pero ¿cuántos años llevamos? Y mientras tanto eso lo que hace es como justificar, legitimar que se le entregue a un privado. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Estamos haciendo bien los análisis, sobre todo los financieros, para poder decirle a la ciudadanía, tal vez la mejor alternativa debería ser esta. Yo creo que con unas vigencias futuras, teniendo en cuenta que el alumbrado público tiene un impuesto con el que se recoge plata. Claro. Y este año van a ser más de 30.000 millones de pesos, por ejemplo, que no es poquito. Entonces yo sí quiero ver cuánto es el ingreso y luego cuánto nos hemos gastado en comprar el suministro de energía y en la operación y administración del alumbrado público. Y yo creo que ahí, si uno hace bien las cuentas, además teniendo en cuenta que con la nueva tecnología la cuenta de la energía baja como en un 40%, eso da un negocio muy bueno. ¿Cómo ve la seguridad y la convivencia ciudadana aquí en Risaralda? ¿En qué viene trabajando ahí en esos temas? Bueno, yo estoy en la Comisión Segunda y precisamente estamos planteando una audiencia pública sobre seguridad. Para Risaralda y un poco tocando el eje cafetero. Una audiencia pública sobre seguridad porque creo que acá no podemos ser negacionistas, no podemos simplemente decir es que no existen bandas o no existen grupos armados que tienen un impacto en nuestra región. Creo que eso claramente no es el camino, nunca ha sido el camino. Lo que tenemos que hacer es, bueno, pongamos los puntos sobre las IES. ¿Qué está pasando? Hay cambios de bandos, hay cambios de las estructuras que están queriendo tener control de los territorios. ¿Qué está pasando con el límite con el Chocó? ¿Hasta dónde está siendo influyente el ELN y cómo se está viviendo el supuesto proceso de paz o no en el límite con el Chocó, pero no solamente estas cuestiones de orden público, sino también temas como trata de personas. Yo quiero que lo podamos hablar, porque muchas veces estos grupos criminales no solamente se dedican al microtráfico, que ahí es como donde tenemos el ojo, sino que tienen en su portafolio una serie de otras opciones criminales en donde sí se le está haciendo una repercusión muy grande a departamentos como Risaralda, por ejemplo, el de trata de personas. Y que también podamos ver otros temas, por ejemplo, de crímenes ambientales. ¿Qué fue lo que pasó con todos los incendios de comienzo de año? Y muchos de estos incendios, pues,
nos dicen, son provocados, ¿con qué fines? Y esos crímenes ambientales, entonces, ¿qué tienen detrás sobre precisamente eso de lo que estábamos hablando? Y es quién se está quedando con la tierra. Por acá un oyente que escribe dice que no entendió bien lo del alumbrado público, pero bueno, es contratar vía concesión, ¿no? Sí, es concesión, Sí. claro, se la entregan a un privado, a un particular. Por contrato. Y por contrato, y se la entregan a 25, 30 años y ellos son los que se encargan del alumbrado público. Y ellos son los que se encargan, ¿cierto? Entonces las utilidades de ellos generalmente son elevadísimas. Plata que se podría ganar el municipio. Yo fui 2 veces alcalde de Dos Quebradas y se los voy a decir de frente. Llegaron a ofrecerle a uno, en esa época, 2.000, 3.000 millones de pesos para que yo les diera esos contratos. Gente de Bogotá, gente de Cali, gente de Medellín. Pues no quise, porque yo dije, a mí me nombraron fue para gobernar, no para robar. Y entonces por eso nunca entregué eso, por eso nunca entregué esas concesiones. Porque eso es así. Y entonces en eso me parece que la representante Giraldo lo que está haciendo es poniéndole el ojo a un tema que yo creo que hay que ponerle cuidado, porque estamos hablando de la plata de los pereiranos y un servicio que históricamente lo ha prestado la empresa pública de Pereira o la empresa de energía, y lo puede seguir prestando porque ahí la empresa de energía pues tiene como accionista a la alcaldía de Pereira y ahí hay utilidades, ahí hay rentabilidad. Ahí hay utilidades, hay rentabilidad. Si no, a ningún privado le interesaría. Es obvio, es un negocio. Entonces, si no fuera buen negocio, los privados no estarían interesados. ¿Por qué están interesados? No solamente aquí, sino en tantos lugares del país. Pues porque es buen negocio. Entonces uno dice, ¿buen negocio para quién? Sí, porque entonces decimos, se van a hacer unos postes donde van a poder pasar unas redes, donde no solamente son para el alumbrado, pueden ser para el internet, para hacer mediciones de tráfico, para tener datos sobre calidad del aire. Muchas cosas se van a poder hacer ahí. Y entonces eso se lo vamos a dejar todo a un privado que luego va a poder seguir vendiendo, subvendiendo estos otros servicios. Imagínese el tamaño del negocio, en lugar de ser un negocio para el municipio, y que el municipio sea el que pueda, a través de esas redes, ser el que tenga los datos ambientales, ser el que tenga los datos de control del tráfico e incluso vender cosas de internet si es lo que se quiere. Imagínense ustedes lo que eran 2.000 millones de pesos en el 96, hace 28 años, 2.000 millones de pesos. Sí, increíble, increíble dato. Plata, cada uno rico. Claro. Cada uno rico. Pues imagínense, 2.000 millones hace 28 años. Y era así, no era sino darle autorización del Consejo, que eso se logra fácil. Y dele, y apruebe, mire, ya lo logró Pereira, y en todos los municipios de Colombia la mayoría han sido concesiones. Ese es un tema muy delicado. Yo no quiero generalizar y decir que todos los alcaldes que han concesionado los alumbrados públicos lo han robado, porque es posible que hayan habido procesos transparentes y de alto beneficio para el municipio. Estoy hablando de mi propia experiencia y estoy hablando de lo que suele suceder en esos temas, porque esa es la verdad. Ese es dinero que se puede ganar directamente la administración, en este caso de Pereira, para revertirla en la misma ciudadanía, porque tenemos muchas necesidades que atender. Así es, así que la invitación a la ciudadanía es ayúdenos a poner los ojos encima de esto. No es un tema de que no queramos que la ciudad esté iluminada, pues, obviamente queremos que la ciudad esté bien iluminada. Por seguridad y todo, ¿no? Por seguridad, claro. Porque las rutas de las mujeres cuando salen de cuidar al abuelito y llegan a recoger al niño y luego a la casa, pues deben ser unas rutas más seguras, claro. En fin. Doctora Carolina, ¿cuánto está el sueldo hoy de un congresista? Bueno. Como salí hace ¿cuánto ya? Como 15 años, entonces estoy desactualizado. Le cuento, ¿no? Y esto es información, es información. Cualquier ingresa por internet y encuentra, y lo que no quiero preguntarlo directamente. No, es un sueldo alto y siempre hemos apoyado. Casi 50 millones. No. 40 y pico. No, está en 40, pero realmente pues después de impuestos y demás llega como en 30, sí. Sí, no, le hago esto porque es que la gente ha tendido a cuestionar mucho el salario de un congresista. Yo lo he defendido siempre, no porque yo haya sido congresista y haya obtenido en esa época un alto salario. A mí me parece que es un salario muy bien ganado, es decir, muy afortunado, bien puesto, para un congresista que realmente muestre resultados. Nosotros tenemos ejecutivos en Colombia que se ganan 150, 200 millones de pesos en empresas privadas. ¿Por qué? Porque muestran resultados. Salarios de 80, 100 millones de pesos, y eso no hay que darle envidia de eso. A uno lo que le da tristeza es
que una persona entre allí al Congreso a ganarse 40 millones de pesos, a bostezar y a mantener dormido y que no hace gestión para sus regiones, nunca los ve uno haciendo debates, nunca los ve uno haciendo control político, llegan allí es como a ser mandados, como a votar. A esas personas me parece que sí se les da un salario demasiado elevado, pero quien trabaje, y déjeme decirle algo, yo sé que usted está ganando esa plática muy bien ganada y se la merece porque es que cuando se muestran resultados, ahí me decían en alguna ocasión, bueno, ¿y qué ha hecho? Pero cuando yo le traigo, por ejemplo, en un año llegué a traerle 20.000 millones al San Jorge para salvar el San Jorge, yo creo que ahí estaba librando mi sueldo, porque era gestión, era crisis la que había, siendo Carlos Botero gobernador, iban a cerrar el San Jorge y lograr, y en la oposición, que era lo más meritorio, traerle uno en un año 20.000 millones de pesos y a la red hospitalaria, para poner un solo ejemplo, me parece que es uno demostrar de que sí valió la pena llegar allí y que se estaba uno realmente justificando un salario. Doctora Carolina. Pues yo hago mi tarea y demás, pero siempre he sido defensora de que se baje el sueldo a los congresistas, porque es un país muy desigual. Porque la mayoría no hacen lo que usted hace, porque la mayoría no muestra resultados. Si todos hicieran un buen trabajo, meritorio el salario, pero es que la mayoría no se lo ganan realmente. No, y tampoco estamos diciendo que quede el salario en un salario mínimo, pero sí creo que puede bajar. Podría llegar en términos generales, claro, y eso ayudaría bastante. Doctora Giraldo, qué bueno haberla tenido una vez más con nosotros. Su mensaje a todo su electorado risaraldense y posiblemente a su electorado a nivel nacional. Bueno, sería que la lancé al Senado. Muchas gracias por el apoyo en este tiempo. La verdad es que el Congreso es una montaña rusa, también hay que decirlo. Ahí estamos con toda la disciplina, el rigor, presentando las iniciativas, haciendo los debates, empujando para que las cosas pasen en Risaralda, y sin lugar a dudas, sin los mensajes que recibo constantemente de la ciudadanía de ánimo, Carolina, hágale, o esto me gusta, y también cuestionamientos, ¿qué pasó acá? Explíqueme esto. Claro. Todo eso hace que el trabajo sea mejor, lo que hacemos los congresistas. Ojalá fuera el Ejecutivo, uno queda con muchas ganas también de tomar decisiones específicas sobre el presupuesto y demás. Exacto, entonces desde nuestras competencias hacemos una tarea con la que esperamos seguir llenando de orgullos y trayendo buenas noticias. Tiene claro seguir en la Cámara de Representantes, volver a aspirar nuevamente. No he tomado ninguna decisión y la única decisión este año es no tomar ninguna decisión. Bueno, seguir trabajando. En redes sociales le escribe Nancy Torres Ortegón: necesitamos muchas mujeres como ella, gran ejemplo a seguir, mi admiración y respeto. Ay, muchas gracias a Nancy, un saludo muy especial. Bueno, a la doctora Carolina Giraldo Botero, que es el representante de la Cámara por Risaralda, por el Partido Alianza Verde, pues un feliz puente, le deseamos, un feliz fin de semana. A ustedes también, y muy pendientes de esa audiencia pública sobre seguridad, que esperamos que sea el 2 de diciembre. Por ahí cuando hace mucho calorcito, veo la gente con el abanico ahí. Ah, el verde. Me pareció una idiota muy buena, porque ahí está la gestión, pero es algo que la gente no vota. La gente la sigue utilizando ahí, y más con esos a veces calores que hace. Son las 9 de la mañana, 38 minutos. Vamos a la pausa y ya regresamos con más al informativo del Eje Cafetero.